pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. ¿Qué le pasa al presidente? Ustedes han visto que yo poco y nada he criticado al presidente Sebastián Piñera. ¿Y por qué no lo he hecho? No porque tenga alguna preferencia particular por su gobierno o por su gestión, sino que porque es fácil hacer leña del árbol caído, ¿no les parece? Ha cometido muchos errores, no cabe la menor duda, pero a mí me fascina la psicología humana. Por eso hice mis dos tesis en Nietzsche, en Friedrich Nietzsche, que yo diría que junto con Dostoyevsky son los padres de la psicología más profunda, que se encarga de entender el inconsciente. Y antes de juzgar a alguien, o más bien antes de poderse referir a qué es lo que le pasa a una persona, uno tiene que tratar de comprender, porque si no uno se transforma en un juez. Y está demasiado lleno de jueces nuestro mundo mundanal, ¿no le parece? Entonces, ¿para qué transformarse en uno más? No hay que olvidarse que cuando juzgamos a los demás, bueno, eso primero que todo no es muy cristiano. Acuérdense de la parábola del trigo. No hay que separar la cizaña del trigo porque entonces también matas al trigo. El juicio no cabe sobre, no somos nosotros a nivel individual quienes podemos desplegar un juicio sobre quién es o sobre las intenciones de una persona, sí sobre las acciones, por supuesto, y en ese sentido todos aquellos que han criticado al presidente lo han hecho en mayor medida muy ajustados a lo que uno podría decir han sido las nefastas consecuencias de parte de su gestión. Pero lo que yo quería era entender qué le pasa al presidente Piñera. En un comienzo, cuando se genera la crisis del 18 de octubre, me pareció ver en él a una persona que quería hablarle a los ciudadanos, a pesar de que su gestión hasta ese momento no había sido muy dialogante con la ciudadanía. De hecho, eso es parte de por qué se produjo tanto malestar. En realidad, digámoslo bien, mi querido telepensante, cuando la gente salió a la calle a protestar de modo masivo, dejemos de lado los 600 agentes denunciados por la Dirección de Inteligencia del Ejército y por la ANI también. Dejemos la parte violenta de lado, quedémonos con el chileno que estaba molesto y que salió a las calles. Ese chileno, usted y yo lo sabemos, no salió pidiendo una nueva constitución. Esa es la hermenéutica apropiatoria gramsciana de una vanguardia que supo resignificar los hechos a su favor, en favor de sus objetivos políticos. La gente lo que quería era que Piñera se fuera para la casa. Esa es la verdad. Si Piñera hubiera renunciado, se hubieran acabado las movilizaciones. Pero él, en lugar de renunciar, se quedó en el poder. Y tenemos una larga discusión con algunas personas cercanas respecto de qué era mejor. Haber puesto la Constitución sobre la mesa o haber renunciado, haber dejado un vacío de poder que quizás hubiese sido ocupado, como decía Pamela Giles, por gente de la primera línea, porque ella dijo que la primera línea, un gobierno de la primera línea era inevitable. No lo sabemos. Después de la guerra todos son generales. Yo creo que en lugar de poner sobre la mesa la institucionalidad, era mejor poner un cargo sobre la mesa y haber con eso aplacado la molestia muy sensata y el malestar muy sensato de muchos chilenos. Después del 18 de octubre, me da la sensación de que al presidente le pasó algo cuyos efectos hoy día estamos sufriendo en muchos ámbitos de la vida política, económica, la estructura que se ha ido forjando a partir de la crisis sanitaria y un largo etcétera de temas. Usted sabe, mi querido telepensante, que Chile tiene un sistema presidencialista bastante reforzado. De ahí que lo que le pasa al presidente afecta. Tiene como si fuese efecto mariposa, ¿no? Un correlato en todas las otras dimensiones de la vida de los ciudadanos. De ahí que quizás no sea mala idea pensar en un sistema parlamentario. Pero uno de verdad, pues uno genuina, con todas las leyes que corresponden a un sistema parlamentario donde
existe la posibilidad del Congreso de destituir al primer ministro y también existe la posibilidad del ministro de llamar a elecciones cuando el Congreso no le permite gobernar el plan que la ciudadanía aprobó. Lo que le pasa hoy día, desde mi punto de vista, al presidente Piñera, y lo he analizado muy en profundidad, es que desde la firma de este pacto en adelante, a él no le importa que su gestión tenga legitimidad en los ciudadanos. Quizá me estoy equivocando, pero no estoy haciendo un juicio apresurado. De hecho, me he demorado mucho en analizar qué pasa con él. Porque cuando uno observa lo que le sucede a cualquier chileno que hoy día quiere viajar al extranjero, uno se da cuenta de que de la manera en que están dispuestos las medidas, uno termina viviendo como en un mundo kafkiano. Alguien que diseña medidas como las que hoy día se están implementando en Chile para viajar es alguien al que no le importa el viajero. ¿Sí? Alguien que, pero usted me puede decir, no, pero al presidente le importa porque la salud y el proceso de vacunación, etc. Pero no tenemos respuesta ante muchas cosas. En Europa se requiere de una sola dosis. Acá ya vamos a la tercera. Voy a dejar ese tema hasta ahí, porque si no me van a censurar el canal. Pero podríamos estar frente a una falacia de la salud o una falacia emotiva que se funda en yo me preocupo de tu salud y por eso me tienes que perdonar todos mis otros errores. ¿Podría ser? Porque a mí me está dando esa sensación de que en el fondo hace mucho rato que al señor Piñera no le interesa qué es lo que le pasa a los ciudadanos de este país, sino cómo es posible que liciten a los chinos, a una empresa china, la información, la producción de los pasaportes y de las cédulas de identidad. China, el embajador chino tiene un artículo en El Mostrador que se titula La inversión de China en Chile es mutuamente beneficiosa y de ganancia compartida. Niu Qingbao. Y aquí da una serie de razones de por qué sería beneficioso tener redes comerciales muy estrechas con China. Pero él no está terminando de entender, quizás no lo entiende, quizás como buen embajador tiene que hacer su rol diplomático y eso es comprensible, digamos. Él no nos está explicando a nosotros por qué en China no hay libertad de expresión. Él no nos está explicando por qué China endureció ahora sus controles, limitando esta libertad a los ciudadanos en Internet. Desde 2017 se requiere permisos para que los blogueros, es decir, personas como yo, e influencers, escriban, yo no soy bloguera pero soy influencer, escriban sobre asuntos políticos o militares, entre otros temas, y ahora se ampliaron todos los temas. Es decir, a nosotros nos tiene que importar mucho que un país con un régimen totalitario tenga la base de datos de los chilenos a su disposición. Pero al presidente no le importa. Tampoco le importa que todo un sector de la derecha haya exigido se imponga el orden público a través del funcionamiento del Estado de Derecho. Porque hoy día la verdad es que los derechos humanos son usados para desmantelar los Estados-nación. Están en función del globalismo. Sí, el globalismo, porque si usted me dice a mí que el Estado viola los derechos humanos cuando ejerce la coerción, dejemos los casos excepcionales aparte, ¿no? Pero que también los viola cuando no ejerce la coerción, que es lo que pasa cuando el Estado no responde, ¿no es cierto? Como debiera, en casos, el último fallo del caso Luxinger-Mackay invoca, digamos, esa falla del Estado. Entonces el Estado no puede existir, porque ante los dos escenarios posibles, que son ejercer el poder o no ejercerlo, sale trasquilado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Piñera frente a esto? Bueno, no ha dado la respuesta
que gran parte de la ciudadanía ha esperado, y sin embargo sí ha ejercido un control brutal desde las medidas sanitarias sobre las libertades individuales. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? Y desde mi perspectiva, mis queridos telepensantes, lo que hay es que al presidente ya no le importa la legitimidad de sus actos. Quizás porque ve un país que está desquiciado. Y yo creo que si nosotros analizamos brevemente algunos botones de muestra de este desquiciamiento, podemos encontrarle la razón. Fíjese usted que tenemos el controvertido programa de gobierno de Gino Lorenzini, es un artículo del Mercurio, ¿no? Gino Lorenzini, que va de candidato a la presidencia de la República, busca implementar la Semana de la Nieve, que se llevaría a cabo la primera semana de agosto, subsidiando la visita de todos los colegios públicos y privados en primero medio a la nieve, para que así el Día del Deporte Blanco abra los espacios a los niños de 14 años. En materia de salud propone hacer exámenes de ADN a toda la población mayor de edad para establecer políticas de suplementos vitamínicos. Bueno, usted me dice ya, bueno, pero ese es Gino Lorenzini. Está bien, vámonos entonces con otro candidato a la presidencia de la República que se llama el señor Artés, Eduardo Artés. Y él entonces está proponiendo expropiar empresas estratégicas y acercarse a Corea del Norte y construir centrales nucleares. Ya, entonces usted me va a decir, bueno, es el candidato de Unión Patriótica. En el fondo hay gente que está siempre en el margen, ¿sí? No es gente que hoy día está realmente influyendo. Pero yo le digo, ojo, porque esa gente que está en el margen es la que capturó este proceso y la que hoy día habita en nuestra convención constituyente. Ahora vamos a ver si es que es solamente gente que está en el margen. ¿Qué le parece esta opinión de la señora Yasna Proboste, que no está en el margen, sobre el tema de las AFP, los retiros y, ponga atención, el que los recursos estén invertidos en empresas cuyas rentabilidades estén aseguradas por ley? Es decir, ¿por qué los recursos de los trabajadores de nuestro país no pueden estar en empresas que tienen rentabilidad aseguradas por ley, por decreto? Bueno, comencé esta columna hablando del sistema presidencial y cómo afecta justamente la figura del presidente y lo que le pasa al presidente a diversas instituciones, organizaciones, al estado anímico en general del país. Y desde ahí es que creo que hoy día también la constituyente le afecta el que no le interesa la legitimidad de lo que está haciendo. Les voy a leer una carta suscrita por Martina Rau, Margarita Letelier, Felipe Mena, Catherine Montalegre, Claudia Castro, Carol Bone, Rocío Cantuarias, Teresa Marinovic, Poliana Rivera y Ruth Hurtado, que me facilitó Rocío Cantuarias, a propósito de lo que está pasando con la redacción de nuestra Constitución. Esta fecha me la facilitó Rocío Cantuarias, convencional en la Constituyente, y está fechada el 13 de agosto de 2021. A Elisa Loncón Antileo, presidente de la Convención Constitucional de la República. En consideración a lo señalado por usted en un programa de la televisión pública el día 21 de julio del presente año, al señalar, la citan, estamos trabajando en paralelo y en diferentes líneas, estamos trabajando y haciendo un trabajo en las instituciones públicas de Chile con las universidades, con organizaciones internacionales. Estamos firmando convenios y por el señor vicepresidente en la sesión número 9 del 20 de julio de 2021 al señalar, lo citan, una de las tareas que ha asumido esta mesa para este primer periodo de instalación ha sido consolidar y articular relaciones con organismos externos a la constituyente. Ayer nos reunimos con una delegación de Organización de las Naciones Unidas, compuesta por la representante en Chile de la Alta Comisionado para los Derechos Humanos, el PNUD, ONU, Mujeres, la CEPAL y la OIT. También nos reunimos con un organismo intergubernamental denominado
IDEA Internacional, que ha participado colaborando de manera externa con asesoría técnica en distintos procesos constituyentes y que ofrecieron su experiencia y trabajo y levantamiento de información respecto de procesos constituyentes recientes como en Túnez y Nepal. Solicito a usted, a ambos, ¿no? En pos, o sea, a Loncón, pero en pos de estos dos testimonios, en pos de la transparencia, puede incorporar el punto en tabla y dar cuenta en el Pleno de todas las conversaciones que ha sostenido la mesa y los convenios suscritos o eventualmente por suscribir con todos los organismos nacionales e internacionales públicos o privados. Además, solicito a usted dar cuenta al Pleno bajo cuál facultad ha suscrito dichos convenios, sin la intervención previa del Pleno como de su contenido. Mis queridos telepensantes, esto es gravísimo, porque es cierto que hay una cierta psicosis con el tema del globalismo, la intervención de la ONU, la patria y todo. Es cierto. Pero después de esto ya queda claro que el estado psicótico no es el de las personas que están denunciando, que aquí hay un problema mayor. Y esto no tiene ninguna legitimidad, porque los chilenos cuando salieron a votar apruebo, no aprobaron que entidades externas a los chilenos diseñaran la Carta Magna. Y es más, si entonces esto es real, hagamos otra cosa. Paguémosle directamente a la ONU para que nos plantee proyectos, o a las distintas entidades estas, que cada cual plantee su proyecto y votemos cuál nos parece mejor. ¿Para qué vamos a estar perdiendo la cantidad de dinero que estamos perdiendo? ¿Y para qué vamos a vivir el proceso de deslegitimación de la democracia que estamos viviendo? ¿O a usted no le parece de Obrates y absolutamente contrario al espíritu democrático destruir la libertad de expresión de los distintos constituyentes? Miren, la denuncia del Linconao. Francisca Linconao hizo recientemente una denuncia por discriminación contra los convencionales de Vamos por Chile, Teresa Marinovich, Ruth Hurtado, Catherine Montalegre y Arturo Zúñiga. Según dijo el coordinador Barraza, esa denuncia está bajo la norma de la Cámara de Diputados porque todavía no comienza a regir el nuevo reglamento. Ustedes se dan cuenta que el problema que a Loncón a ella no le interesa ser legítima, menos todavía en el contexto de los chilenos. A ella lo que le interesa, porque esto es corporativismo político, es avanzar los intereses de una parte de lo que ella llama mapuches que están fuertemente relacionados con el narcotráfico y que están fuertemente relacionados, porque la CAM, ¿no es cierto?, nosotros lo sabemos que tiene esas relaciones, o que se dedica a eso, digamos. Entonces, y nosotros también sabemos que aquí el negacionismo pasa por quienes no quieren afirmar ni reconocer que en la Araucanía, en la macrozona sur, hoy día acampa el terrorismo. Y que el pueblo mapuche, en su gran mayoría, no tiene nada que ver con todo esto. Y quizás la señora Linconao directamente tampoco. Pero queda la duda, ¿no es cierto? Sobre todo ante el negacionismo de las víctimas que nosotros vemos hoy día, de la gente que está muriendo hoy día. No de lo que pasó hace 200 años atrás, ¿sí? O hace 140. Entonces, cuando uno observa este desquiciamiento, en que van a ser silenciados por 15 días aquellos que han sido elegidos democráticamente y con mayor votación que personas como la señora Linconao. Entonces el problema que nosotros nos estamos dando cuenta es que lo que le pasa al presidente le está pasando al país completo. Acá ya quedan escasos rasgos de legitimidad del ejercicio de la autoridad y también de la reacción ciudadana ante los acontecimientos a los que se enfrenta el país. Cuando a mí me dice el señor Iván Poduje que no, que da lo mismo, que de todo esto no va a pasar nada, que aquí no va a salir nada, que no es importante, yo espero que esa sea la opinión minoritaria, pero en las élites, al parecer, esa es una opinión bastante extendida. Y son pocos los que se están haciendo preguntas como Sergio Muñoz o como Tomás Mochiati. Fíjense, Sergio Muñoz publicó una columna esta semana en el Mercurio con varios interrogantes a los cuales yo quiero sumarle algunos interrogantes. Y todos apuntan al mismo fenómeno, a lo que le está pasando al presidente.
que es la deslegitimación absoluta, un momento de anomia total que tiene capturadas las mentes, los medios y en general a cada uno de los ciudadanos de este país que no tiene el coraje para mirar el caos y que cree que aquí no va a pasar nada. Sergio Muñoz Rivero se pregunta, ¿qué duración y qué atribuciones tendrán los cargos a los que aspiran hoy día los diputados y senadores y el mismo presidente de la República en las nuevas elecciones, dado que estamos en un proceso constituyente que, mis queridos telepensantes, está en manos de la ONU hoy día? Se los acabo de leer. Se está exigiendo que esta mayoría de vocación totalitaria, que hoy día habita en la Convención Constitucional de Respuesta a por qué firmaron estos pactos o sobre la base de qué legitimidad lo están haciendo. Se pregunta Sergio Muñoz, ¿suprimirán instituciones hoy vigentes? O sea, no sé si era la pregunta de él directamente o mía a partir de la lectura de su columna. ¿Qué pasa si suprimen la Cámara Alta? Algo que deja ver Sergio Muñoz en su columna y que es muy importante. ¿Qué pasa si el presidente es Sichel y no Boric? En una de esas ahí sí convenga imponer un régimen parlamentario. ¿Qué pasaría si todo el diseño institucional de la nueva Constitución se hace meramente pensando en objetivos políticos de corto plazo? Como por ejemplo, el que no les gusta al presidente o no les guste la mayoría que haya sido elegida en la Cámara Baja o Alta. ¿Ustedes creen que una mayoría va a poder evitar el avance radical de esta gente totalitaria? ¿Que no le importa la legitimidad de lo que está avanzando? ¿O más bien una minoría firme, sólida, capaz de actuar desde principios, que no tranza, y de denunciar la vocación totalitaria de estas minorías? ¿Hay riesgos de colisión entre el orden vigente y el que pueda emerger? ¿Se respetará el marco del acuerdo por la paz y la nueva Constitución? Al parecer no. ¿Podría el Tribunal Constitucional, me pregunto yo, poner freno a una violación del acuerdo? Parece que no. ¿Estarán esperando los constituyentes los resultados de las elecciones para modificar nuestra institucionalidad de acuerdo a sus intereses? Al final uno se pregunta, ¿quién va a redactar la nueva Constitución? Y sigo insistiendo. Creo que acá lo que pasa es que en definitiva la legitimidad ha perdido toda importancia en la vida común de nosotros, de los chilenos. Se hacen pactos con organismos internacionales que ningún chileno al votar apruebo hubiera estado dispuesto a respaldar. Se busca silenciar a constituyentes que fueron elegidos democráticamente. Se plantean programas de gobierno absolutamente desquiciados y la persona elegida para representar a lo que es la exconcertación cree que puede decretarse la tasa interna de retorno de los negocios y de las inversiones de las empresas por ley. Tenemos a un señor Lorenzini que sale por los palos, ¿no es cierto?, y que plantea un programa de gobierno de esta índole. La pregunta es, ¿cuál es la función que cumple en el mapa político este señor? Tenemos, en definitiva, una élite que no quiere mirar el caos y que yo hoy día quisiera representar en una carta del señor José Sanfuentes, que dice que, esto también en Mercurio, que dice que el próximo presidente liderará la segunda transición, ahora de la democracia a la prosperidad con justicia social. Parece que el señor Sanfuentes no leyó en el Mercurio de la semana pasada que el fisco podría llegar a pagar 5.700 millones de dólares solo en intereses de la deuda, si esta llega al 50% del PIB en 2024, creo que era, ¿no? O sea, todos los candidatos, exceptuando al único de derecha, como le dicen a José Antonio, están a favor de llegar a un endeudamiento del 50% del PIB. Y eso significaría que lo que produce Codelco se nos iría solamente en intereses. Pero seguimos pensando que nosotros estamos avanzando hacia una transición al Chile con prosperidad y con justicia social. ¿Y cómo lo va a hacer usted?
Entonces hay una parte importante de la élite que no quiere ver. Y lamentablemente con ella están personas como, por ejemplo, aquellos constituyentes que en una carta a los pueblos originarios legitimaron el terrorismo. Porque donde usted reconozca que hay deudas históricas, está reconociendo que el terrorismo tiene un cierto piso de legitimidad y con eso el sufrimiento está invisibilizando el sufrimiento de quienes hoy día son víctimas del terrorismo. Es así. No hay otra posibilidad. Y cuando se habla de deuda histórica, hay que ser muy cuidadoso. Toda la banalidad en la que están nuestras élites es aterradora. Porque uno podría decir, bueno, acá hay que reconocer que hubo una situación en la cual tenemos que intervenir para implementar desde criterios de justicia una política de reparación a personas que en algún momento puedan haberse visto dañadas por una mala actuación del Estado. Pero asumir el lenguaje de deuda histórica que se usa para legitimar el terrorismo de parte de la misma gente que es terrorista, no todos los que usan ese lenguaje, pero los terroristas usan ese lenguaje. Es de una banalidad aterradora, como dije. Y tampoco están preguntándose por la legitimidad que esto tiene. De nuevo, el rol de las encuestadoras. ¿Por qué no hacen preguntas de esta índole en sus encuestas? A ver, ¿cuántos chilenos quieren aprender mapudungún? ¿O esto se va a hacer en contra de la voluntad de cada uno de los ciudadanos? Se va a imponer totalitariamente todo esto. Bueno, Tomás Moschetti hace una excelente entrevista a Sebastián Torrealba donde nos muestra otro aspecto más de lo desquiciado que está el mapa político, que no se preocupa por el alza en un solo año de 25% de los homicidios en nuestro país. No se preocupa por cuestionar la confirmación en su cargo del señor Barraza, ¿no es cierto?, que no hace nada desde impuestos internos en la Araucanía con el robo de maderas. Que no hay preocupación por hacer una reforma sustancial en Gendarmería, que es un factor clave para el control del narcotráfico y que se maneja esencialmente desde las cárceles. La ley antiterrorista tiene 60 urgencias vencidas. ¿Por qué no se le hacen test de drogas a los políticos? Sebastián Torrealba decía, estamos perdiendo la batalla frente al crimen organizado. ¿Y quién estaba a cargo de esta batalla? Bueno, estaba a cargo de esta batalla la señora Martorell, que hoy día es la vocera de Sebastián Sichel. ¿Cómo va a ser razonable algo así? Y además se está avanzando, perdemos la batalla frente al crimen organizado, pero avanzamos al mismo tiempo una ley para desarmar a la gente que cumple con todas las normativas para tener armas. Entonces, francamente, el problema que nosotros tenemos es que ya a las élites, al parecer, no les importa si es que aquellas medidas que promueven son legítimas o ilegítimas. Esa es la verdadera anomia que yo diría le pasa fundamentalmente a nuestro presidente. De alguna manera da la sensación de que soltó la cola a la vaca, como quien dice. Y en este mar de desquiciados ha decidido navegar con lo que le queda. Y claramente no estamos avanzando hacia buen puerto cuando vemos que el país se desploma, su institucionalidad se desploma, mientras una parte importante de las élites sigue creyendo que aquí estamos transitando hacia la justicia social. Cuando parte importante de la élite está promoviendo un cuarto retiro, con lo que se va a terminar de cumplir el sueño de la Agenda 2030 y de Boric, donde recuerden bien, en febrero Pablo Iglesias decía que el centro y el eje de la Agenda 2030 para Latinoamérica es el desmantelamiento del capitalismo, del neoliberalismo,
Y y las AFP son las arcas en las cuales se guarda el capital. El capital no es solo dinero, mis queridos telepensantes. El capital permite una forma de vida que avanza en tecnología, que avanza en inversiones, que avanza en progreso. Ese es el verdadero progreso. Donde no hay capital, solo hay pobreza. E impera la ley jovesiana en que el hombre es un lobo para el hombre. Esperemos por Chile que seamos capaces de recuperar la cordura. No podemos apoyar a partidos políticos, por mucho que tengan buenos candidatos. Si usted apoya candidatos de partidos políticos que llevan a personas cuestionadas por corrupción, como es el caso del señor Osandón, partidos políticos que caen en la banalidad de hacer uso del lenguaje de los terroristas, con lo que legitiman el terrorismo. Partidos políticos que han avanzado la destrucción del principio democrático de una persona a un voto. Partidos políticos que hoy día cierran filas en torno a un centro que no reconoce el valor de la derecha. Porque si hay algo que yo le puedo recomendar a Sebastián Sichel, es que reconozca que en la derecha hay un valor. Porque al fin y al cabo, él va a gobernar, si es que sale elegido, con gente de derecha. La otra opción es que termine pulverizando, como lo hizo Frei Montalva, a la derecha en este país, y sabemos, si es que nos dejamos iluminar por la historia, las consecuencias que ello tiene para el presente y el futuro de nuestro país. Finalmente, desear que se le hagan unas buenas clases de economía a la señora Proboste, por si acaso, y que también se tenga esa misma compasión con el señor Boric, cuyo programa implica un retroceso importante en la condición material de vida para lo que los chilenos, en su gran mayoría, fue a votar a prueba, que era para mejorar sus condiciones de vida, creyendo que eso se logra por decreto y no a través del esfuerzo y del trabajo, del funcionamiento de las instituciones, del ataque a la corrupción, del freno al crimen organizado. Esa es la única manera en que los países han avanzado hacia una mejora en sus condiciones de vida, condiciones materiales y espirituales. Que tengan una muy buena semana. Esperemos que todo esto vuelva a su orden y logremos recuperar la legitimidad de las instituciones y de quienes las habitan.